Hola chicos, hoy les voy a dejar este videíto para resolver los problemas con el software R, ¿sí? Vamos a resolver hoy dos problemitas, uno de descriptiva y otro de regresión con este software. Y la idea es que ustedes hagan luego una tarea que también va a consistir en un problema de descriptiva y un problema de regresión con este software, ¿sí? Yo les voy a indicar paso a paso cómo resolver. Ustedes van a utilizar los mismos comandos del R para resolver el trabajito que les doy. Tal cual lo que hacemos en este momento, ustedes van a hacer en sus casas, ¿sí? Fíjense, yo he bajado un Word. Este Word dice problema resuelto con R. La consigna es que resuelvan las dos problemáticas y acá les dejo, como les voy a dejar también en la tarea, el link para que ustedes bajen el programa en sus computadoras, ¿sí? Antes de resolver, tienen que tener instalado este programa. Se llama así, como lo ven, R mayúscula, ¿sí? Bien, el primer problema se refiere a descriptiva, ¿sí? Dice, en un sector de fabricación se quiere conocer cómo funcionan dos materias primas de distintos proveedores, simbolizadas P1 y P2, para elaborar un mismo producto. Los días destinados a la producción de este bien son los lunes, miércoles y viernes, y cada uno de estos días posee distinto equipo de trabajo, es decir, los lunes con un equipo de trabajo, los miércoles con otro y los viernes con otro. Se registran las cantidades producidas y la masa de materia prima utilizada, ¿no es cierto?, en producción. El supervisor de este sector debe elegir un proveedor de materia prima y un equipo de trabajo, ya que debe elaborar un lote de producto dirigido a un cliente importante. También desea conocer si existe otro tipo de problemas en su proceso. Bueno, este es el problemita, ¿no es cierto? La idea es que se analicen los datos que se dan. Fíjense que acá arriba, en bastardilla, les dice en cursiva utilizar el archivo en Excel, datos R, química, para importar los datos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, para resolver el software R, la consigna en un archivo Word, y por otro lado van a tener el archivo Excel donde van a estar los datos, ¿sí? Porque este software R admite, ¿no es cierto?, que uno importe los datos desde un archivo Excel. Entonces, nosotros acá tenemos, ustedes ven abierto, yo lo tengo abierto, no hace falta tenerlo abierto al archivo en Excel, pero sí hace falta que lo tengan ustedes bajado en sus computadoras. Es decir, que ustedes van a bajar los dos archivos que yo les voy a subir para hacer la tarea en el campus, tanto el Word como el Excel. Lo van a guardar en sus computadoras, más que nada lo que necesitan tener guardado es el Excel, para luego poder importarlos en el R. ¿Estamos? Además van a tener, así como dice acá, en realidad ustedes van a abrir este, porque la consigna que van a tener en la tarea va a ser así nada más, ¿sí? Y les va a decir que ustedes analicen. Hoy yo les voy a dar este pequeño tutorial, que yo también voy a subir este archivito de Word, donde voy a ir haciendo paso a paso lo que dice acá, ¿sí? Estos pasos son lo que ustedes pueden utilizar y de la manera en que ustedes quieran utilizarlos para la tarea, ¿sí? La idea es que puedan analizar cada uno de los datos que necesitan para realizar la conclusión o llegar a la conclusión de su actividad. Entonces, primero dice, abrir el programa, ¿sí? El programa LR. Lo abrimos, yo lo tengo acá en la barra de tareas. Ven que primero se abre la consola. Nosotros no vamos a utilizar la consola de programación. Si ustedes, y en este momento le estoy hablando a los alumnos de EASY, si quieren utilizar, si que ustedes son más duchos, ¿no es cierto?, en esto, si quieren programar, yo les voy a subir también el manual de R como para que prueben, ¿sí?, programar. Nosotros lo de química, como no nos interesa mucho la parte de programación, vamos a usar el R Commander, ¿sí? El R Commander, fíjense que abre esta fichita que está acá, que se divide en dos. La parte de arriba vamos a ir
viendo que van escribiendo cosas que no nos interesa, lo que nos interesa es la parte de acá abajo, ¿sí? La parte de acá abajo es la salida de lo que nosotros le pedimos acá arriba. Y tienen acá las fichitas donde nosotros le vamos a ir indicando qué es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Primeramente dice, bueno, abrir el programa, ya lo abrimos. Luego dice el punto B, cargar los datos. Si necesitamos tener los datos cargados, generalmente los datos siempre los tenemos en una plantilla de datos, en una plantilla de Excel. En la pantalla del R-Commander, desde datos, importar desde Excel. Fíjense que ya le está diciendo a dónde ir. Desde datos, importar desde Excel. Entonces nos vamos al R-Commander, datos, nos dice que abramos datos, importar y desde Excel. Fíjense que está acá abajo. ¿Sí? Entonces entramos a datos, importar, y ahí vamos a importar desde Excel. Cliqueamos ahí y nos dice que el conjunto de datos, bueno, les da un nombre, ¿no es cierto? Por defecto, yo no le cambio. Si ustedes le quieren cambiar, pueden nombrarlo de otra manera, pueden poner descriptiva, ¿sí? Si no le dejan el nombre que tienen, no hay problema. Eso es para poder guardarlo después. Le dan a aceptar. Y ahí vamos, les abre, ¿no es cierto?, el explorador. A mí ya me abre dónde está porque ya lo estuve utilizando. Lo abrimos y ahí importó los datos. Importó el archivo y me dice que ese archivo, lo que me está mostrando acá, es que el archivo tiene dos hojitas, ¿no es cierto? El archivo Excel tiene dos tablas, una que se llama regresión y la otra que se llama datos clase R. La que está acá abajo es de los datos de descriptiva. En este caso, ¿sí? Ustedes van a tener dos, le voy a llamar a una regresión y a la otra le voy a llamar descriptiva como para que se den cuenta cuál utilizar primero. ¿Está? Yo voy a utilizar en este caso esta, donde dice datos clase R, que así lo denominé. Le doy OK. Ven que acá arriba me dice lo que yo pedí. A dónde me fui a buscar. Bueno, todo esto que es de programación, los de ICI me van a decir qué significa, ¿sí? Y acá abajo lo que traje. Si no lo veo a los datos, ¿sí? A veces los abre y a veces no. Fíjense acá abajo, dice, acá arriba, perdón, conjunto de datos, editar, descriptiva fue el nombre que le puse, visualizar conjunto de datos. Cliqueo ahí y acá aparece al costadito el conjunto de datos. No es necesario verlo, sino solamente para ver si los cargó. Acá ya me está diciendo también True que lo cargó. Pero como para que ustedes vean cuáles son los datos con los que vamos a trabajar. Dijimos que, bueno, este supervisor, ¿no es cierto?, necesita analizar los datos de producción. Seguramente este supervisor nunca analizó estadísticamente, no hizo ningún control estadístico, por eso dice que quiere conocer su proceso, no sabe cómo responden, cuál es la distribución, ¿no es cierto?, de sus datos cuantitativos. Fíjense que tenemos un conjunto, una muestra de datos, que es la masa de materia prima. ¿Qué tipo de datos sería esto? ¿Qué tipo de variable? Si es masa, dijimos que sería una cuantitativa continua, ¿no es cierto? Cantidad producida, acá tenemos cuantitativas discretas, ¿sí? Cantidad de producto. Tenemos los días, seguramente en esta fábrica eligen ciertos días para producir productos, por ahí pueden ser porque las máquinas comparten, ¿no es cierto?, en producciones de diferentes productos, generalmente se hace eso. Si no es por días, por ahí son semanas, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso dice que lunes, miércoles y viernes se produce este producto, se elabora este producto. Y además tenemos proveedor de materia prima, quiere decir que estoy probando o tengo cierta cantidad de una materia prima y apareció otro proveedor, a lo mejor con distinto precio, y estamos probando dos proveedores sería de la misma materia prima para elaborar, ¿sí? Bueno, ya tengo cargados los datos, voy a ver qué me dice ahora. Cargar los datos, ya los cargamos. Se dice, realiza un análisis descriptivo resumido de los datos de los mismos, ¿sí? Y me dice que ir a estadística, resúmenes, conjunto de datos activos.
Si dice así, estadística, resúmenes, conjunto de datos activos, vamos siempre al R-Commander, estadísticos, resúmenes. Fíjense que en resúmenes aparece conjunto de datos activos, resúmenes numéricos. Si yo aprieto resúmenes, conjunto de datos activos, me va a dar el resumen descriptivo de todos los datos, ¿sí? Eso se hace generalmente al principio como para ver, más o menos tener una idea resumida, como dice ahí, de nuestros datos. Y el conjunto de datos activos es lo que vimos recién, es este conjunto de datos que está acá. Estos son los datos que en este momento están activos para el programa, ¿está? Entonces, resúmenes, conjunto de datos activos, y ahí me tira, ¿sí? Ya un primer pantallazo de lo que tengo y ya puedo ir analizando algo. Fíjense, masa, materia prima, que serían estos datos continuos que están acá, me da el mínimo, ¿sí? Me da en realidad, fíjense, el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo, que son los datos que después vamos a ver, son los valores de nuestro diagrama de cajas y bigotes, ¿sí? Que ustedes lo tienen en la teoría. Bueno, de acá sería importante por ahí mediana y media, 66,75, 68 son la mediana y la media, siendo el mínimo 51, el máximo 89, o sea hay una distribución importante. La cantidad producida también, esto es sin importar, o sea, fíjense que yo tengo los datos de producción mezclados todos los días, mezclados todos los proveedores, ¿sí? Esto que me da acá es un análisis de todos los datos estos mezclados, sin importar, sin agrupar en días o en proveedores. ¿Se entiende? Acá, esta es la media de la masa ocupada en todos estos días. ¿Está? Todos mezcladitos. Esta es la cantidad producida. Los días, fíjense, dice que lunes 14 veces, miércoles 16 veces y viernes 8 veces. Es decir, que produjimos más los miércoles que los lunes y los viernes. ¿Sí? Hay más miércoles que otros días. Y los proveedores utilizamos más el proveedor 1 que el proveedor 2. ¿Sí? Esto por ahí, quizás el supervisor tendría una respuesta. Por ahí se utilizó al azar o por ahí se estaba terminando un proveedor y se empezó a utilizar otro. No nos explicita nada al respecto. Bien, una vez que hicimos esto, que ya nos da una idea de lo que empezamos a trabajar, vamos a ver qué nos pide luego, qué podemos hacer. Fíjense que una vez que tenemos el análisis descriptivo, nosotros podemos decir, bueno, perfecto, yo tengo una media, ¿sí? De estos datos y de estos otros. Estamos hablando de los cuantitativos. Pero ¿qué pasa si por ahí el supervisor dice, yo quiero saber si el grupo de los lunes es mejor que el grupo de los miércoles o cuál de los tres grupos son mejores, ya que sé que los 3 días están trabajando grupos diferentes? ¿Sí? Es uno de los tipos de análisis que hacen siempre yo digo supervisor, puede ser un jefe de producción, un jefe de sector, depende de la fábrica, ¿sí? El que maneja su proceso. Acuérdense que yo siempre les digo, el jefe de proceso, sea supervisor, sea jefe, lo que sea, es aquel que necesita dominar su proceso. Para dominar tu proceso, vos lo necesitas conocer profundamente. Una de las formas que tenemos los ingenieros de conocer profundamente nuestro proceso es hacer un análisis estadístico siempre, continuo, ¿sí? Entonces, uno de los tipos de análisis que podemos hacer en nuestro proceso es conocer también a nuestros operarios o grupos de trabajo. Puede ser que el grupo de los lunes se diferencie de los miércoles y se diferencie de los viernes. Entonces, por eso acá en el D dice, complete el análisis descriptivo de las variables cuantitativas. Ir a estadística, resúmenes numéricos y elegir la variable a analizar. Puede seleccionar por grupo de días sí, proveedores, debe ser, para poder comparar. Esto es proveedores, ¿sí? Materia prima de proveedores. Entonces, fíjense que también tenemos que ir a estadística, también tenemos que ir a resúmenes, pero resumen numérico, es decir, que vamos a ir eligiendo de a uno, ¿sí? Nos vamos entonces a estadística, resúmenes numéricos.
Y las dos variables cuantitativas que teníamos era cantidad y masa. Vamos a la primera, ¿sí? Y vamos a resumir por grupo y van a ver qué es lo que pasa. Primero vamos a resumir por día y después por proveedor, ¿sí? Acá donde hablo, a ver, voy de nuevo, resumir por grupos, ¿sí? Días. Le doy a aceptar. Vieron que acá me pone resumir según días, ¿sí? Le doy a aceptar y me da esto. Fíjense, siempre lo leemos acá abajo, no acá arriba, ¿sí? Siempre acá abajo lo que está en azul. Me dice, media, min, los lunes, los miércoles y los viernes. ¿De qué es esto? De cantidades, ¿sí? Dijimos, los lunes 43, los miércoles una media de 38 y los viernes una media de 32. O sea, son todos comas, ¿sí? Todos, pero aproximadamente 43, 38, 32. Es decir, que ya acá tengo una diferencia de la cantidad que están produciendo por día. Y acá al último fíjense que me da la cantidad de muestras, ¿sí? 8 que producen los viernes, 16 que producen los miércoles y 14 que producen los lunes, ¿sí? Que se condicen con estos N que están acá. ¿Está? 8, 16, 14. Hizo la media de los 14 que se producen los lunes, hizo la media de los 16 que se producen los miércoles, hizo la media de los 8 que se producen los viernes. Tenemos el desvío estándar, ¿sí? El rango intercuartílico y cada uno de los cuartiles, es decir, cuartil 1, cuartil 2, o sea, la mediana, y el cuartil 3. ¿Está? Bueno, fíjense que ya vemos, acá ya podemos hacer, ustedes van a ir haciendo los análisis paso a paso, ¿sí? Esto lo pueden copiar, lo copian así, control C o copiar acá, y lo van y lo pegan en el Word, ¿sí? Fíjense que si yo voy al Word, voy a hacer algo así, y ahí control C, control V, perdón, y lo pego. ¿Está? Puedo hacer eso, para que lo vean nada más. Después lo hago en un cuadrito, y sigo mi análisis. ¿Está? Bien. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense que yo lo que hice fue agrupar por días, pero ahora yo digo, así yo veo una diferencia de cantidad producida por día. Ahora, ¿hay diferencia de cantidad producida por producto? ¿Me interesa o no me interesa? No hacer las cosas por hacer. A ver, ¿de qué me puede servir hacer un análisis de cantidad producida por proveedor? Y en realidad no me interesaría mucho, lo único que me va a dar es una media de la cantidad producida por proveedor, nada más, por proveedor de materia prima, ¿sí? No, yo ya sé que ocupé más la materia prima del proveedor 1 que la del proveedor 2, ¿sí? Por ahí yo lo dejaría, ¿sí? Si tengo que decidir, hago el análisis solamente la cantidad por día, porque me interesa conocer por grupo. Ahora sí me interesaría hacer el resumen, perdón, numérico de esta otra, que sería la masa que utiliza, esto es como cantidad de materia prima, ¿sí? Que utiliza cada grupo. Y vamos a resumir, lo resumimos por días también, vieron que ya había quedado acá, resumir por días, y le damos a aceptar. Entonces nos dice que por día los lunes utilizan 65,9, los miércoles 68,1 y los viernes 72,8. Ahora acá nos hacemos la pregunta, ¿no? Que me haría yo como supervisora o jefa de sector. ¿Los lunes están produciendo más con menos materia prima? O sea, esto suponemos que no nos habla de la calidad del producto, suponemos que la calidad del producto está bien, no hay ningún otro problema en cuanto a especificaciones. Si las especificaciones están bien, yo lo que veo acá es que el grupo de los lunes, si bien producen más, están ocupando menos materia prima. Y los viernes algo está pasando que se está derrochando materia prima en producción. ¿Lo ven? Están utilizando más cantidad de materia prima para producir menos cantidad de producto. Bueno, hay que razonarlo bien, hay que pensarlo bien, como jefe de producción, qué harían ustedes? No siempre hay que echarle la culpa a las personas, esa no es la solución, sino que
pueden haber muchos problemas en producción. Hay que ir a esos días que estuvieron em, trabajando, ¿no es cierto?, en todo este periodo que se sacó la muestra, hay que ver cómo se sacó la muestra, hay que ver si tuvo algún problema la máquina, hay que ver si se derramó materia prima en algún momento, o sea, son muchas las posibilidades y hay que tener mucho en cuenta antes de echarle la culpa a alguien. El sistema de calidad en realidad no está hecho para echarle la culpa a alguien, es justamente yo creo que este supervisor no tiene una metodología estandarizada, por ejemplo, ¿sí? Se tienen que hacer procedimientos de producción como para que todos elaboren y tengan una técnica y se use la misma siempre. O sea, hay muchas cosas para ver en producción. Y cuando yo les digo analicen los datos, es en vista o teniendo el punto de vista, siempre pónganse dentro o pónganse en el lugar de un supervisor, de un jefe de producción, no de un estudiante. ¿Se entiende? Háganse la idea de que ustedes están en la fábrica y que este es su proceso. ¿Está? Bueno, yo ya encuentro acá un problemita. Entonces, lo analizamos de esta forma, lo escribimos porque después se olvida, ¿sí? Esto lo copian, lo ponen en un Word y ya escriben lo que ven. De la misma forma, acá fíjense, yo lo hice por día. ¿Podríamos hacerlo a la cantidad de materia prima por proveedores? ¿Tendría sentido? Y puede ser, porque a lo mejor eh, haya alguna diferencia cuando ocupe una materia prima de un proveedor u otro, ¿sí? Y lo que me está haciendo acá la diferencia es del proveedor. Lo podemos ver, estadísticos, resumen, resumen numérico, y vamos a ver esta cantidad de materias primas, pero resumidos por proveedor. Le damos a aceptar, aceptar. Y acá lo tenemos, que el proveedor 1 se ocupó 68 en promedio de las 24 veces que se ocupó y 68 en promedio de las 14 veces. O sea que el problema no está en el proveedor, ¿sí? El problema está en producción, ¿sí? Ahí ya tienen otro análisis más. Muy bien, completamos, creo que estaría esta parte, ¿sí? Como para que ustedes usen aquí el estadígrafo, ¿sí? Las medias y demás. Bueno, también tienen que tener en cuenta el desvío estándar, ¿eh? Fíjense que acá la media y el desvío estándar de ambos proveedores es la misma. Los desvíos estándares acá, fíjense, de los 3 días. ¿Por qué utilizo desvío estándar? Porque estoy analizando la misma variable, nada más que en diferentes grupos. Puedo utilizar desvío estándar, no necesito coeficiente de variación, porque tienen la misma unidad. No nos dice acá si es gramo o kilogramo, no importa mucho en este momento, si no les da muchas especificaciones de producción, vamos a suponer que son, pónganle kilogramos. Fíjense que acá los viernes donde ocupan mucho también hay mucha variación, o sea que puede ser que haya habido en algún momento algún problema de proceso, ¿sí? No hay mucha variación, fíjense, los lunes y los miércoles. Se podría decir que es una variación eh, al azar acá, ¿sí? Sin problemas entre los lunes y los miércoles. No así el viernes, algo pasó, acá ya es una alerta, algo pasó el viernes o los viernes, ¿sí? Tienen ganas de ir a la casa. Bien, terminamos acá, esta parte, la D sería, ¿sí? Vamos a la E, dice, realice los histogramas de las variables cuantitativas, es decir, de estas dos variables que estuvimos trabajando. Vamos a ir a gráfico, histograma, elegir la variable a graficar. Luego, si se quiere, seleccionar por grupo. Entonces, vamos, gráfico, porque vamos a graficar, histograma, vamos a graficar, bueno, vamos a graficar cantidad producida, y si quieren lo vamos a graficar, no, vamos a hacerlo sin primero, a ver qué sale, ¿sí? Son poquitos datos, ustedes van a poder graficar por grupo, yo voy a graficar primero así, porque si no va a haber muy pocos datos por cada grupo. Yo voy a graficar solo sin agrupar. Vamos a ver.
En principio ustedes pueden hacer primero el gráfico sin agrupar y después un gráfico por grupo para ver si son diferentes las distribuciones en cada grupo. Fíjense que acá ya veo también otro problemita en producción. Se nota que este proceso no está controlado, puesto que tenemos dos modas, ¿sí? Cuando en producción nos aparece esto, nosotros decimos, uy, hay días que tenemos un proceso y hay días que tenemos otro proceso diferente, ¿vieron? O sea, lo que buscamos siempre en producción es que sea una sola moda, ¿sí? Así, lo más simétrica posible. Acuérdense que habíamos hablado en producción, en la práctica, perdón, en las clases anteriores. Acá hay que ver también, ustedes pueden calcular si hay algún tipo de asimetría, pero en principio ya hay, ¿sí? Como un problemita acá de que hay veces que tenemos acá una moda, hay muchos días que se produjo poca materia prima. Acuérdense que esta es la escala de cantidad de materia de producto, perdón, esta es cantidad producida, ¿sí? Hay varios días que se produce poco y hay varios días que se produce más. Entonces por ahí a lo mejor hay días que no se los apura en producción y producen menos, y hay otros días a lo mejor que se les apura y producen mucho, ¿sí? Puede pasar esto, o hay días, hay días que las máquinas no andan muy bien también, hay muchos días que las máquinas no andan muy bien y producen poco, y hay muchos días que andan mejor y se producen mucho. O sea, eso hay que investigar, ¿sí? Ustedes van a ser investigadores dentro de producción. Bien, y vamos a graficar la otra, masa. Sí, ahí está escondidita, ¿ven? Si no lo ven, lo van a ver de acá, ¿ven? Se abren todas las ventanitas, a veces queda medio escondidito. También lo mismo, fíjense, hay problemas en producción. ¿M? También. Estas son, ¿por qué digo parecen dos procesos? Los dos procesos que se ven acá justamente que están todos juntos son los procesos de los días diferentes, ¿sí? Acá están todos mezclados nada más porque hice el análisis de todos juntos, todos los días juntos. Entonces van a ver ustedes como dos procesos diferentes. ¿Qué son esos dos procesos diferentes? Seguramente tiendo a decir, si ustedes hacen por grupo, que los lunes y los miércoles se grafican juntos y los viernes aparte, seguramente el viernes va a tener una gráfica y los lunes y los miércoles otra, ¿sí? Bueno, ahí se va a dar cuenta enseguida. Muy bien. Una vez que graficamos en el gráfico, ustedes pueden también cambiar las clases, ¿sí? Las cantidades de clases acá. Ahí vamos de nuevo. Gráficas. Opciones, ¿sí? Número de clases acá. Pueden poner otro número de clases si quieren. Yo les grafico por defecto, por forma automática, nada más me pone esa cantidad. Bien. Luego de graficar, dice el punto F, como para tener una idea también de cómo se hace el análisis cualitativo, ¿sí? De las variables cualitativas, en este caso serían los días y los proveedores. Ir a gráficas, gráfica de barras y elegir la variable cualitativa a graficar. Muy bien, acuérdense que para las variables cualitativas yo no grafico histograma, sino que grafico la gráfica de barras, ¿sí? La diferencia es que en la gráfica de barras las barritas justamente no se juntan como en el histograma. En el eje de las X tengo justamente, ¿no es cierto? En este caso voy a tener los días y en este caso voy a tener los dos proveedores. Voy a graficar los días, todos juntos nomás. Vieron que ahí no aparece, es porque me quedo acá. ¿Mm? Y es lo que nos decían hoy, ¿no es cierto? Que los miércoles se producen más, los lunes menos y los viernes mucho menos. Es esto mismo que habíamos visto acá, nada más que graficado en gráfico de barras. Y voy a graficar la otra, proveedor. Acuérdense que más o menos, ahí está, había mucho más del proveedor 1, 20 y pico era, sí, 24, acá están los valores justos, y 14 el proveedor 2. ¿Está? 14 veces, ¿no es cierto? 14 días con uno y 24 días con el otro. Bien, graficamos las variables cualitativas.
Ahora, este gráfico, que si bien no lo vimos, en la práctica ustedes lo ven en la teoría y resulta muy bueno hacerlo. Por ahí se pierde tiempo en hacerlo, pero ya que estamos con el software que lo va a hacer rápido, está muy lindo para comparar, porque a simple vista, sí, así como el histograma, en vez de mirar una tabla de frecuencia, mirando el histograma analizamos todo más rápido. Estoy hablando del gráfico de cajas, ¿sí? Cajas y bigotes o de cajas. Ir a gráfico, diagrama de cajas y elegir la variable. Y luego elegir por grupo, ¿no es cierto? Porque vamos a elegir para comparar, está muy bueno. Vamos a gráficos, diagrama de cajas. Acá arriba está, me perdí. Ahí está, diagrama de cajas, caja y bigote o cajas, lo mismo. Vamos a ver cantidad primero y por grupo de días, porque vimos que por proveedores no había mucha diferencia y en realidad no nos convenía hacer por proveedor. Hacemos por día, si no lo vemos, es porque quedó acá. Está muy bueno, ¿no? Fíjense. ¿Qué es todo esto? Una cajita y esto. Cajas porque son unos rectangulitos, ¿sí? Fíjense que se extiende acá, esto por eso se llama a veces cajas y bigotes, porque a esto le llaman bigotitos. En el eje de las X tenemos por grupo, es decir, lunes, miércoles y viernes, dibuja los tres juntos porque le pedimos por grupo. Si no le hubiéramos pedido por grupo no hubiera dibujado todo esto, y es por eso que aparecen los grupos, las dos modas, los grupos diferentes, ¿sí? Porque son muy diferentes entre los tres, fíjense. Acá en el eje de las Y tenemos las cantidades producidas, ¿sí? De menor a mayor obviamente escala. Y qué significa cada una de estas cositas, que ustedes lo ven también, lo pueden leer en el apunte. Este bigotito acá, esta rayita acá es el mínimo, esta otra es el máximo, y el rectangulito es el cuartil 1, cuartil 2 o mediana y el cuartil 3. ¿Sí? Y así para las tres cajas. Entonces ustedes acá pueden hacer el análisis de cómo varía cada una de las producciones, ¿no es cierto?, de los 3 días o de los 3 equipos. ¿Está? Está muy lindo para comparar. Saben cuál produce más, cuál produce menos. ¿Sí? Las medianas acá, cómo están distribuidas también, importan. Muy bien. Creo que era el último. Realicé sí. Con todo esto realizado, los gráficos también, eso me olvidé decirlo, los gráficos, botón derecho, copiar como metafile, y van y lo pegan en el Word como imagen, ¿sí? Todo eso pegado en el Word, ustedes haciendo una linda portadita, haciendo un buen análisis. Acá no solamente importa lo que hicieron en el software, en el R, sino el análisis de ustedes, ¿sí? Tarea que me mandan sin análisis, tarea que directamente no corrijo, ¿eh? Directamente pongo desaprobado, ¿sí? Lo que importa es el análisis, para eso se hace el estudio estadístico. Todo lo que fuimos diciendo, todas las comparaciones, todo lo que puedan ver, las suposiciones, si ustedes tienen que hacer alguna suposición del proceso, como hicimos recién, por ejemplo, suponemos que la calidad de todos los productos sean la misma, entonces podemos comparar tal cosa, también lo pueden hacer. ¿Está? Bien, yo voy a cerrar todo, voy a poner no, perdón. Voy a poner salir, aceptar, guardar no, no quiero guardar nada, no, no. Y vamos a ir a hacer, porque ustedes pueden hacer esto un día, por ejemplo, y después, si ustedes quieren guardarlo, guardan, ¿eh? Yo voy a cargar de nuevo para hacer el número 2, que es el de regresión lineal, ¿sí? Entonces, suponemos que venimos otro día, abrimos, esperamos que se abra el R-Commander. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Problema 2 de regresión lineal, ¿sí? Y el problemita dice,
El material bruto utilizado en la producción de una fibra sintética se almacenó en un lugar que no tenía control de humedad. Las mediciones de la humedad relativa en el lugar de almacenamiento y el contenido de agua de una muestra del material, ambos en porcentajes en 12 días, dieron los siguientes resultados. En el archivo Excel, en la hoja regresión. Cargue los datos en R eligiendo la tabla regresión del mismo archivo. Perfecto, vamos a la Recommander y así hacemos lo que, perdón, ahí, importar datos, lo que ya hicimos hoy, lo hacemos de nuevo. Yo le voy a dejar el mismo nombre que dice ahí. Vamos a ir a abrir y vamos a elegir en este caso regresión. ¿Está? Y ahí está, nos subió y ahí lo vemos, ¿sí? Son poquitos datos en este caso. Tenemos los datos de humedad y en la otra columnita los datos de contenido de agua. Sí, ahí no se ve, pero es de agua. A ver si le escribí. Estoy con una sola mano. No, no puedo. No me deja. Bueno, contenido de agua y humedad. Sí, obviamente la humedad depende del contenido de agua. ¿Sí? Bien, ya lo subimos. Entonces me pide, realice el gráfico de dispersión. Acuérdense que para comenzar siempre un análisis de regresión, acá queremos ver si realmente depende el contenido de humedad del contenido de agua, si están relacionados en forma lineal. Entonces nos pide, realice el gráfico de dispersión. Acuérdense que el primer paso, eso estaba diciendo, el primer paso es realizar el gráfico de dispersión. Para ello nos dice ir a gráficas, diagrama de dispersión. Y elegir y, bueno, acá les dice ya que elegir y que elegir como y, que elegir como X, pero bueno, en este caso es muy obvio, ¿sí? Gráficas de dispersión. Acuérdense que quién depende de quién o cuál puede ser la variable descriptiva y la variable o eh, dependiente e independiente, ¿sí? Siempre la X es la independiente, es la del contenido de agua. ¿Y quién depende del contenido de agua? En este caso, obviamente, la humedad, ¿sí? No graficamos por grupo, sino directamente, y vamos a hacer esto. Después les dice que grafiquen sobre, pero yo voy a graficar a la vez, ¿sí? Vamos acá, fíjense que acá tenemos en datos donde yo seleccioné XY y vamos a opciones, ¿sí? La fichita opciones, y acá ya voy a elegir que me ponga la línea, ¿sí? Nosotros no siempre graficamos la línea, porque en realidad lo que necesitamos saber es si hay una buena relación lineal entre ambos, pero yo ya voy a pedir que me grafique la línea. Y nada más, aceptar. Y ahí está. Contenido de humedad y humedad. ¿Está? Ya podemos observar en el gráfico de dispersión que los datos pueden relacionarse, sí, con un ajustamiento. O sea, están ajustados en forma lineal. Están relacionados. Entonces podemos ver, creo que es lo que nos pide acá, analicen si las variables poseen un buen ajustamiento lineal. ¿Cómo sabemos si tienen un buen ajustamiento lineal? Lo que tenemos que calcular es el R, ¿sí? En realidad, generalmente los software, así como el Excel, nos dan el R cuadrado, ¿sí? Pero bueno, a partir del R cuadrado podemos sacar el R. Entonces dice, ir a estadísticos, ajuste de modelos, regresión lineal. Entonces vamos, estadísticos, ajuste de modelos, regresión lineal, ¿sí? Hoy vamos a resúmenes, ahora a este último. Y hay variable explicada y variable explicativa. La variable explicada es la variable dependiente, ¿sí? La que yo explico a través de la explicativa, que es el contenido, ¿sí? Le doy a aceptar y ahí me da el valor de
acá, ¿m? El R cuadrado, ¿sí? Y ustedes me dirán si es bueno, si no es bueno, si es malo, depende del cuadrito. ¿Se acuerdan el cuadrito? ¿M? Muy bien. Si lo que necesitan es guardar esto en el Word, ¿sí? El R cuadrado, o sea, todo esto y el gráfico. ¿Está? Y vamos yo también les quiero mostrar, pero a mí me gusta graficar en Excel. Vamos a graficarlo en Excel, ¿sí? Acá tenemos el Excel con los datos. Nos vamos a insertar gráficos, ¿sí? Dispersión. Y luego hacemos un solo clic, botón derecho, ¿sí? Agregar línea de tendencia. Se nos abre acá, le ponemos la lineal y también le ponemos presentar la ecuación en el gráfico y presentar el R, ¿sí? Entonces directamente ahí ya tenemos todo. ¿Mm? Muy fácil en el Excel. Si quieren hacer también en Excel lo hacen, pero sí o sí tienen que tener hecho el de R. ¿Está? Muy bien, bueno, eso es todo. Eh, Acuérdense del el análisis, ¿sí? Muy importante. Acá pueden decir lo que les pide es si el ajustamiento lineal fue bueno o no, ¿sí? Bueno, hasta la próxima, chicos. Cualquier duda nos estamos consultando en el campus o en el Facebook, ¿sí? Les abriré eh, la tarea del R va a tener una duración, un plazo de 15 días, ¿está? Como para que lo puedan hacer tranquilos en sus casas. Hasta luego.